Amigos míos, ¿ser un líder se nace o se hace? Sinceramente creo que un poco de ambas, ¿no? Bueno, creo que en este tiempo de pandemias, muchas empresas lograron muchas cosas y otras fracasaron. Qué triste. Así que hoy, en Espacio Libre, Andy nos hablará sobre las técnicas de lectura rápida. ¿En verdad funcionan? Roy nos hablará sobre los sistemas educativos basados en competencias. ¿Qué es eso? El buen Giorgio nos hablará sobre grandes fotógrafos mexicanos. ¡Qué chulada, amigos! Así que no se pierdan, estamos en Espacio Libre. No se enojen, porque me voy a referir al ya canceladísimo Woody Allen, que será un gran artista y todo, pero eso no le quita lo asqueroso ser humano que es. Para intentar hablarles de este tema, y voy a citar uno de sus chistes que más o menos dice así: hice un curso de lectura rápida y leí Guerra y Paz en 20 minutos. Creo que habla de Rusia. Y es que si tomamos como referencia la definición de competencia literaria, se entiende como un componente de la competencia comunicativa que incluye la capacidad de leer, comprender, interpretar y valorar distintos tipos de textos literarios, disfrutar con su audición o lectura, desarrollar la imaginación, creatividad y sensibilidad estética, así como la capacidad para crear, recrear y producir textos literarios, tanto en forma oral como escrita. En este sentido, leer quiere decir comprender, interpretar y valorar el mensaje en sí mismo, pero el proceso de lectura culmina en la interpretación y la acción de valorar. De este modo, desarrollar la competencia literaria es una actividad compleja porque requiere necesariamente de comprender, integrar e interpretar los componentes del discurso literario, por lo que de pronto me parece extraño que existan talleres que prometen a la gente desarrollar la capacidad de leer 1000 palabras o más por minuto, cuando el promedio normal es de 250. Y es que sí, hay gente que lee estúpidamente rápido. Por ejemplo, la británica Anne Jones, quien ostenta la marca de haber ganado 6 veces el Campeonato Mundial de Lectura Rápida, quien leyó Ve y pon un centinela de Harper Lee de unas 300 páginas en 25 minutos y medio, y el 7º tomo de la saga de Harry Potter en apenas 47 minutos. ¡Ay, le ve qué onda con esta morra! Sin embargo, yéndonos a las bases científicas y a nuestras raíces biológicas y cognitivas, el Psychological Science in the Public Interest afirma que no hay fórmulas mágicas para aumentar la velocidad de la lectura y que el aumento de esta velocidad tiene consecuencias en lo que el lector entenderá y recordará de lo leído. Es improbable, afirma el documento, que las personas sean capaces de duplicar o triplicar su velocidad de lectura, es decir, llevarla de 250 a 500 o 700 palabras por minuto, y que al mismo tiempo sigan siendo capaces de entender el texto tal como lo hacen al leer a la velocidad normal. Los investigadores apuntan que en ciertos escenarios es tolerable e incluso aconsejable una pérdida en la comprensión a cambio de la velocidad, cosa que pone en entredicho la verdadera eficacia de estas técnicas, pues aceptémoslo, ni Flash, ni Quicksilver, ni nadie siendo correteado en el apocalipsis zombie puede ir tan rápido, y menos si no nos tomamos el tiempo de leer instructivos, subtítulos o el jale-empuje de las puertas. Por otra parte, uno de los objetivos de la lectura sigue siendo obtener placer, y cabe preguntarse si el placer de una novela de más de 500 páginas como Guerra y Paz de Tolstoy es el mismo que si se disfrutara al ritmo normal que si se lee en 20 minutos. Pero igual, como buena chismosa, voy a cerrar con un bueno, pues cada quien. Nelson Mandela tenía una frase que decía: una buena cabeza y un buen corazón son una formidable combinación. ¿Y cuánta razón tenía? Porque aunque efectivamente el desarrollo de nuestras competencias cognitivas a lo largo de la vida es importante, también es fundamental el desarrollo de otras competencias que nos ayudarán a alcanzar ese buen corazón. Y estas son las competencias emocionales. Pero comencemos desde el principio. Seguramente en algún momento de tu vida has escuchado términos como habilidades afectivas, inteligencia emocional, habilidades socioemocionales, educación emocional, gestión de emociones, o a lo mejor no, a lo mejor ni las topas. Pero justamente por eso es importante y necesario aclarar que mientras en el campo de la psicología hoy en día aún existe gran debate sobre la existencia de la inteligencia emocional como un constructo hipotético, la realidad es que todos esos autores que se encuentran discutiendo coinciden en algo: la importancia y necesidad que tienen los seres humanos de adquirir competencias emocionales mediante la implementación de la educación emocional. Por lo cual,
este es nuestro término correcto. Pero entonces, ¿qué son las competencias emocionales? Vizquerra las define como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Y en otras palabras, podemos decir que estas son herramientas que te van a ayudar a manejar, a afrontar tus emociones en diferentes momentos de tu vida. En definitiva, unas clasecitas en la secundaria sobre cómo implementar estas emociones nos hubieran sido mucho más útiles que aprender a sacar la raíz cuadrada o el binomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Pero no te preocupes, no todo está perdido. Nunca es tarde para empezar a desarrollarlas. Y para llegar a implementarlas, primero es necesario conocerlas. Y de manera muy general podemos clasificarlas en 5 bloques. El primero de ellos es la conciencia emocional, que consiste en la capacidad para tomar conciencia de tus propias emociones y de las emociones de los demás. Es decir, que seas capaz de identificar en ti y en otros que generan alegría, que genera tristeza, que genera enojo, miedo, etc. Para desarrollar un adecuado vocabulario emocional, cuando debas hacer alusión a cada una de ellas, o seas capaz de reconocer cuál es la emoción de alguien más. En segundo punto es la regulación emocional, que consiste en la capacidad para manejar las emociones de manera adecuada y de acuerdo a las situaciones. Esto incluye un nivel un tanto más experto en el juego, porque implica una conexión entre el pensamiento, el sentimiento y lo que se hace. Y es que todo se puede controlar si se tiene un adecuado control sobre los pensamientos que te genera determinada emoción, ya que a partir de esos pensamientos que se generan, parten nuestras acciones para expresar tus emociones que a su vez de manera inevitable traerán también consecuencias positivas o negativas a tu vida. Entonces, ¿cómo podrás darte cuenta? En estos casos donde se desbordan las emociones, bloquear a alguien en Facebook porque estás enojado y aplicar la ley del hielo cuando algo te desagrada no son una muy buena opción. En tercer lugar, se encuentra la autonomía emocional, que engloba el autoestima, que a su vez también implica tener una imagen positiva de ti mismo y proporcionarte en todo momento ese amor propio del que tanto se habla hoy en día. También incluye la automotivación, para involucrarte en diversas actividades que también te involucren emocionalmente en nuevas situaciones y las que cuestan, pero también son importantes. Dentro de este bloque están la responsabilidad de nuestra toma de decisiones y nuestra eficacia emocional. Y no, con autoeficacia emocional no me refiero a que tú solo te des de alta de la terapia psicológica porque crees que ya no la necesitas, sino que más bien aplica a la manera en la que tú mismo te autoevalúas y también haces una crítica realmente constructiva sobre tu propio manejo de emociones para tener una constante mejoría. Nuestro cuarto bloque son las competencias sociales. Estas competencias se resumen en la capacidad que tienes para establecer buenas relaciones con otras personas, lo que a su vez también implica la capacidad de escuchar, el respeto por los demás y la implementación de la comunicación asertiva para prevenir y solucionar conflictos. Por último, pero no menos importante, están las competencias para la vida y el bienestar, que es algo así como el último nivel del juego, pero que también si aplicas todas las demás, estas se darán por añadidura, porque son el último peldaño que engloba la toma de decisiones, tu adaptación a los cambios y sobre todo tu capacidad de fluir y generar nuevas experiencias que sean óptimas en todos los ámbitos de tu vida. Como te podrás dar cuenta, desarrollar todas estas competencias tienen múltiples beneficios, ya que mejorarán tu desempeño en todos los aspectos de tu vida, desde lo personal y lo familiar hasta lo profesional y lo social. Y no te preocupes si al implementarlas no logras los resultados que esperabas. Todos podemos llegar a experimentar la incompetencia emocional en algún momento o en algún espacio determinado. El desarrollo y la implementación de estas competencias emocionales es un esfuerzo constante. Es como aprender a andar en bici. Al principio puedes necesitar de apoyos extra como esas rueditas entrenadoras que tú usabas de pequeño y obviamente al principio te puedes caer y puedes salir medio raspado, medio lastimado, pero poco a poco con la práctica tú vas a poder ir manejando correctamente tus emociones para mantener el equilibrio sin importar la situación a la que te enfrentes. Cuando se trata de hablar de fotografía, la mayoría de las veces pensamos en nuestros recuerdos más cercanos,
capturados con nuestros celulares o nuestros viajes o salidas fotográficas con amigos. Y si hablamos de fotografías profesionales, muchas veces se nos viene a la cabeza las grandes y majestuosas fotografías de National Geographic o tal vez de alguna modelo o famosos, y es que podríamos mencionar a grandes fotógrafos como Steve McCurry o Annie Leibovitz, Sebastián Salgado, en fin, tendríamos todo un repertorio de íconos de la fotografía internacional. Pero ¿conoces a grandes fotógrafos mexicanos? Te presentaré a algunos de nuestros íconos nacionales en la fotografía. Comencemos por un gran escritor, pero que también nos dejó un gran portafolio de fotografías que vale la pena conocer. Juan Rulfo es sin duda un ícono en la literatura mexicana, pero antes de escritor fue fotógrafo. Y aunque queramos relacionar al Juan Rulfo escritor con el Juan fotógrafo, él mismo decía que son mundos diferentes. Para él, el único camino para la escritura era la imaginación. La realidad no me dice nada, literalmente. Aunque pueda decírmelo, fotográficamente admiro a los que pueden escribir acerca de lo que oyen y ven directamente. Yo no puedo penetrar la realidad, es misteriosa. Y bueno, si aún no has visto el trabajo fotográfico de Juan Rulfo, te presento un par de obras que nos dejó. Aquí tenemos un autorretrato del Nevado de Toluca en la década de 1950. Esta otra fotografía es un retrato de María Félix durante la filmación de La Escondida en 1956. Te invito a conocer más del fotógrafo Juan Rulfo, tal vez una etapa que no muchos conocen, pero que es parte de nuestros íconos y en el que descubrimos un México que quedó petrificado en las fotografías de Juan Rulfo entre los años 40 y 50. Y por si tenías la curiosidad, una de las cámaras que ocupa Juan Rulfo para estas fotografías era una Rolleiflex de formato medio con focales de hasta 80 milímetros a 2.8 de apertura. Ahora hablemos de otro gran fotógrafo mexicano y que nos ha regalado fotografías históricas y una revista a la que a la fecha tiene más de 170 ediciones. Te presento a Pedro Valtierra. Él sin duda es un referente en el fotoperiodismo mexicano, desde que comenzó en El Sol de México hasta actualmente convertirse en una auténtica leyenda viviente para el fotoperiodismo mexicano. Entre sus trabajos más destacados encontramos a Las Mujeres de Xoyep, una fotografía capturada un 3 de enero de 1998, 10 días después de la matanza de Acteal, en la que murieron 45 indígenas a manos de un grupo de paramilitares. De este modo, un grupo de mujeres indígenas se enfrentó a soldados del ejército mexicano que pretendían ocupar su territorio. En esta comunidad de Chenaló, Chiapas, una impactante fotografía que quedará por siempre marcada en nuestra historia, y en la de Pedro Valtierra, por supuesto. Aquí otra foto del terremoto de 1985 en el Hotel Rius, en el anteriormente llamado Distrito Federal, por ahí de 1985. Y este retrato del subcomandante Marcos, sin duda, grandes fotografías periodísticas. Entre grandes sucesos históricos y experiencias de vida con sus fotos, Pedro Valtierra nos podía dar para muchísimos ensayos y reflexiones sobre la historia de nuestro país, Latinoamérica y el mundo. Por último, te presento a un fotógrafo que ha tocado temas sensibles y que ha viajado y se ha atrevido a documentar a un torero tan misterioso y único como su arte. Él es Carlos Casalis, un fotógrafo de la Ciudad de México que en el 2009 ganó un WordPress Photo y que ha publicado un libro llamado Sangre de Reyes, donde retrata al que él describe como el último gran matador, José Tomás. Esto durante sus presentaciones en México, pero donde destaca la tarde de Aguascalientes, en donde casi pierde la vida en el 2010. Casalis es sin duda un fotógrafo sensible y diferente en varios aspectos, tanto en composición como en los temas retratados con su cámara. No dejes pasar la oportunidad de ver su trabajo y descubrir otro tipo de fotografía. Así, con este breve pasaje de fotógrafos mexicanos, espero que algunos te hayan llamado la atención y puedas descubrir de su trabajo. Todos con perspectivas diferentes, historias incontables que narrar tras la lente. No dejes de inspirarte y seguir a estas leyendas. Algunos todavía con vida y otros nos han dejado un gran legado y han trascendido tras la cámara. Nunca olvidaré el momento en que terminé las materias de la universidad.
Ese día que vi mi Cardex con el 100%, literal no pude evitar sentirme como los peces de Buscando a Nemo cuando logran escapar del consultorio del dentista y están a mar abierto, pero dentro de sus bolsas. ¿Y ahora qué? Una realidad es que en la uni nos enseñaron un montón de cosas, que las teorías funcionalistas, semiótica, la historia de la sociología, hasta una clase de creatividad llevé. Esa era optativa y aunque nunca sentí que desarrollara mi creatividad, terminé con buenos compas. Comencé a hacer mi servicio social en un honorable canal de televisión donde mi principal labor era llevar las redes sociales de uno de los programas. Tomaba fotografías de las conductoras e invitados y corría a mi computadora, añadía un bonito marco, le metía saturación y vámonos. Pa'l Facebook. Tal vez pensarás que estoy dando información de más, pero si te cuento esto es para que cales que en la universidad no me enseñaron nada, de verdad, nada que me sirviera ni para hacer mi servicio social. Y es que justo de eso se trata la educación tradicional. El contenido es generalizado, el tiempo y ritmo son fijos, pues siempre son semestres y cuatris y la duración de las sesiones es la misma, por lo cual solo es posible dominar algunos conceptos y como resultado da que no todas o todos los y las estudiantes estén listos o listas para la vida profesional. Así que te pregunto, ¿te imaginas un modelo o estrategia o concepto de educación donde termines con la mayor cantidad de habilidades desarrolladas para tu vida profesional? Pues que no de eso se trata estudiar la uni. En teoría sí, pero si somos realistas no sucede muy seguido. Pero por eso es que desde hace muchos cuantos años se ha hecho popular el concepto de educación basada en competencias, o EBC, un formato que viene a romper con los esquemas tradicionales de la enseñanza, pues para empezar el contenido es personalizado de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Por lo tanto, el tiempo y el ritmo son variables, ya que su prioridad es que se dominen todos los conceptos y tiene como resultado que más estudiantes estén preparados o preparadas para su vida profesional. Esto se dice muy bonito, pero también requiere de un trabajo del alumno, pues ahora su labor no solo consiste en recibir información, sino también es necesario que construya su propio camino de aprendizaje. El objetivo: que haya personas preparadas para los retos del futuro, empoderarlas con conocimiento y habilidades en diversos ámbitos y campos de estudio. Y aunque pareciera que es un sistema peleado con el tradicional, hay teóricos que lo proponen como complemento. A final de cuentas, todo evoluciona. Los animales, nosotros, el lenguaje y hasta la forma de educación. Bueno, amigos míos, creo que cualquier cosa, cualquier idea que queramos hacer, simplemente hay que esforzarnos y echarle muchas ganas. Esto fue Espacio Libre.